Muy bien. Ahora sí, ¿qué tal? Estuvimos esperando un buen rato para que inicie la grabación. Muy buenos días a todos, chicos. Estamos en Historia del Perú, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recuento desde la prosperidad falaz. ¿Profe, copiamos eso? No, no me copien nada que ya lo tienen en su cuaderno. Solo presten atención, por favor. Que en base a la explicación que voy a darles, tienen el desarrollo de todo el libro. ¿Ok? Prosperidad falaz. Estuvimos hablando que la prosperidad falaz fue totalmente falsa, ¿verdad? Aparentemente irreal. Inicia y se da en el periodo republicano entre el año 1845 y 1872, donde el Estado peruano obtuvo grandes ingresos económicos para la explotación y comercialización del guano de las islas, que era un fertilizante orgánico, hacia el mercado industrial europeo. ¿Ok? Lamentablemente, los ingresos económicos producto de la explotación del guano de islas no fueron invertidos apropiadamente para impulsar el desarrollo de la industria del Perú. ¿Ok? Algunas denominaciones que tiene el título del día de hoy, que es la prosperidad falaz, también podría llamarse lo que era la era del guano, el boom del guano en el Perú y la famosa prosperidad falaz, ¿verdad? Ya mencionamos que la prosperidad falaz fue totalmente falsa, aparentemente irreal. Ahora, cronología 1845 y 1872. ¿Ok? En el contexto mundial, ¿qué es lo que pasaba en el mundo? Comienza a consolidarse el industrialismo y la revolución agrícola incentivado por Inglaterra, ¿ok? Donde este país necesitaba abastecerse de fertilizantes, por lo cual adquiere el guano de las islas del Perú, ¿ok? Ahora, algunas de las formas de explotación y comercialización del guano de las islas habla específicamente de dos periodos, ¿ok? El periodo de los consignatarios en el año 1840 hacia el 1866 y el famoso contrato Dreyfus, ¿verdad? Establecida durante el gobierno de ¿quién? De José Balta, ¿verdad? Poniendo fin al sistema de las consignaciones del guano. Este sistema de consignaciones tuvo una modalidad que estableció el Estado en el año 1840 para la venta del guano de las islas, mediante el cual se entregaba el guano a particulares, ¿no? Que pueden ser nacionales y pueden ser extranjeros, lo cual hacía de que ellos comercialicen en el exterior a cambio de ellos recibir una comisión. Y este sistema fue impulsado por el gobierno de Ramón Castilla, ¿ok? Pero por otro lado, también teníamos el famoso contrato Dreyfus. ¿Se acuerdan del contrato Dreyfus o no se acuerdan del contrato Dreyfus? ¿Sí? Ah, muy bien. Ok. Fue un acuerdo comercial, ¿verdad? Entre los representantes del Estado peruano y la firma judío-francesa Dreyfus Hermanos, ¿no? Que se firmó el 5 de julio de 1869. Permitía la comercialización del guano de las islas exclusivamente a la Casa Dreyfus, ¿verdad? Fue impulsado por el gobierno de José Balta, que era el actual presidente, y su ejecución puso fin al antiguo sistema de consignaciones del guano establecidas por Castilla. Muy bien, profesor, ya entendimos qué son las principales bases de la prosperidad falaz. Pero ¿por qué se llamó falaz, verdad? ¿Por qué fue falsa? ¿Por qué dicen que si tuvimos una buena economía, por qué al final no tuvimos nada? Hubo un despilfarro fiscal durante esta prosperidad falaz. Y esto fue con Ramón Castilla, ¿ok? Donde el Estado peruano, perdón, gasta los recursos provenientes del comercio guanero de la siguiente manera. 20% de los recursos se destina al pago de deudas. ¿Se acuerdan que todavía le mencioné anteriores clases que teníamos deudas todavía con el tema de la independencia del Perú? Ahí se estaban pagando. Por otro lado, el 54% se gastó en la expansión del Estado peruano, es decir, comenzaron a descentralizarse. Por otro lado, el 20% se gastaron en ferrocarriles. Si bien es cierto, se mencionó que Ramón Castilla impulsó el tema de los ferrocarriles, pero al final fue un despilfarro, ¿verdad? Porque no todo era invertir en estos ferrocarriles. Entonces, se gastaron 20% de la inversión. Y 7%, imagínense, 7% se destina a la sustitución del tributo indígena y manumisión de los esclavos con cuantiosas
sumas de dinero por los esclavos manumitidos en el segundo gobierno de Ramón Castilla. Entonces, aquí, este despilfarro genera ¿qué cosa? Una consecuencia, ¿no? Porque aquí comienzan los problemas. ¿Y qué problemas, profesor? El Perú con los españoles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que habían dos casas, verdad? En el Cusco y acá en Lima, ¿verdad? Y acá en Lima se hizo porque estaba todo lo que era el centro pesquero, ¿verdad? Y estaba el puerto del Callao. Pero por otro lado, el Perú, en base a esto, era un estado totalmente centralista. ¿Por qué? Porque todo se hacía aquí en Lima. No había en ese entonces Arequipa ni nada por el estilo. No todo era acá, porque teníamos al puerto del Callao. La riqueza producida por el guano no contribuyó al desarrollo integral e equilibrado, ¿no?, del Perú, y despilfarro fiscal generó el despilfarro fiscal una consecuencia muy grande, que fue el desarrollo de un Estado centralista limeño y criollo durante el fortalecimiento de los aparatos del Estado. Por otro lado, ¿qué más? Profunda relación de dependencia económica financiera del Perú respecto a los centros de poder mundial. Imagínense, más deuda, aislamiento y exclusión del indio debido a los esquemas económicos capitalistas, más explotación, fortalecimiento de una pequeña élite de poder en desmedro, ¿no?, de las mayorías sociales, y la última, que vendría a ser la inyección financiera de los hacendados costeños, principales beneficiados por la aplicación de la ley de la consolidación de la deuda interna y la manumisión de los esclavos. Es decir, comenzaron a hacerse ricos las mismas personas del Estado. Entonces, aquí inicialmente hay que tener una secuencia. Ya, muy bien, profesor, usted solo ha mencionado a dos presidentes. ¿A cuáles fueron esos dos presidentes que he mencionado? Ramón Castilla. ¿Y quién fue el otro? ¿Quién firmó el contrato de Dreyfus? El señor José. José. Balda. Muy bien, José Balta, ¿no? Entonces, primer gobierno, el señor Ramón Castilla. Segundo gobierno, José Rufino Echenique. Tercer gobierno y el segundo gobierno también de Ramón Castilla. Tenemos al gobierno de Miguel de San Román, tenemos a Juan Antonio Peset, Mario Ignacio Prado y el último, José Balta. Pero de aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que mencionar. ¿Se acuerdan de la crisis económica, verdad? ¿No? Nace una guerra, pues. Nace una guerra. Nace una famosa inquietud, ¿verdad? Dentro de los chilenos, los bolivianos. Pero antes de poder pasarnos a este contexto, ¿no? Aquí, como pueden ver en nuestro libro, una característica general y global del tema mencionaba que el Perú era poseedor de una riqueza natural, ¿verdad?, constituida por el excremento de aves marinas, llamada guano. Para recapitular, que lo depositan en las islas e islotes de nuestro litoral y que se habían acumulado por cientos de años. Y este guano es un poderoso fertilizante que favorece el desarrollo agrícola y fue conocido por los antiguos peruanos. No le dieron mucha importancia en la colonia hasta que a mediados del siglo... ¿Qué siglo es? A ver, ¿qué siglo? Siglo XXI, XVI, XVIII. A ver, ¿qué siglo es? Siglo XXI. Sí, a ver, ¿quién más comparte? Siglo XXI, XIX. Siglo XIX, profe. Ya, XIX, ¿no? Donde el Estado peruano comenzó a obtener ingresos económicos debido a la venta, lo que le permite, ¿qué cosa?, recuperar su economía en una época de prosperidad para el país. Por ello, el historiador Jorge Basadre lo denominó a dicho periodo como prosperidad falaz, algo que ya me venía mencionando. El ave de mayor producción del guano era el guanay, ¿no?
y fueron las islas de Chincha los lugares donde se encontraban los yacimientos más importantes de este recurso, donde cabe resaltar que el propietario del recurso guanero era ¿quién? El Estado peruano. Aquí, miren, diferencias: arrendamiento, venta directa, consignaciones, ¿verdad? Y el contrato Dreyfus. Léanlo, chicos, léanlo. Miren, inversión, eliminación del tributo, aumento de la burocracia, aumento del aparato militar, pago de deuda externa, 8%, deuda interna, 11%, construcción de ferrocarriles, 20%. Les van a presentar el gobierno de Ramón Castillo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos llegando hasta qué tema, hasta poder hablar de la crisis económica, ¿no? Esta crisis económica habla de, ¿qué dice aquí? ¿El gobierno de quién? El gobierno de José Balta. Muy bien, que era el último presidente, ¿verdad? De el Gunguanero. Pero ¿quién fue José Balta? Dice, ¿no? Antes de llegar al conflicto con España, que básicamente se trató de una guerra hispano-sudamericana, que fue un conflicto bélico naval que se enfrentó a los países y a la cuádruple alianza conformada por Chile, Perú, Bolivia, Ecuador contra España en el año 1865 y 1866, se genera un conflicto. La causa de la guerra fue la invasión de la corona española sobre la riqueza guanera peruana. Es decir, que los españoles querían nuestra riqueza, querían nuestro guano, querían nuestro fertilizante. Y por eso vienen aquí a querer llevarse. Y nace un conflicto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí teníamos en cuenta la decadencia, pues, la decadencia de los españoles. Porque ellos habían expandido por todo el mundo. Habían hecho muchísimas conquistas. Y para tener muchas conquistas, necesitas, ¿qué cosa? Necesitas dinero, ¿verdad? ¿Dinero para qué? Para que puedas mantener a todo tu estado, pues. Si no puedes mantener a todo tu estado, ¿cómo vas a poder llegar a hacer más conquistas? Entonces, eso es lo que se afrontó, pues, los españoles, ¿no? Entonces, vienen aquí al Perú porque descubren que el guano está dando dinero, entonces se crea un gran conflicto. Es aquí que nos comentan en las características generales que después del conflicto con España, el dictador Mariano Ignacio Prado se vio obligado a renunciar por no contar con la simpatía del pueblo peruano. Y se convocan a nuevas elecciones, saliendo ganador el coronel José Balta, quien asume el mando en agosto de 1868, donde Balta tuvo que enfrentar el inicio de una grave crisis económica como producto de la mala inversión que se hacía de los ingresos provenientes del guano. Y ante esta situación, el presidente Balta decidió establecer una nueva forma de venta del guano a través del firma Contrato Dreyfus. A ver, ¿dónde está mi amigo Jacob? Amigo Jacob, por favor, vamos a leer todo lo que dice el Contrato Dreyfus, por favor, ¿ok? El contrato Dreyfus, 1869. Producto de la mala inversión que se hacía de los ingresos provenientes de la venta del guano. El nuevo ministro de Hacienda, hoy Economía, Nicolás de Pierola, aconsejó a Balta dejar el sistema de las consignaciones, que más favorecían a los consignatarios que al propio Estado, y optar por un contrato único con alguna compañía extranjera. Es así que se suscribió al contrato con la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos, la que nos compraba 2 millones de toneladas de guano por el valor de 83 millones de soles, con los cuales se pagaría la deuda externa, que ascendía a 5 millones. El resto se amortizaría a razón de 700.000 soles mensuales. El contrato Dreyfus se firmó en 1869, provocando la oposición de los consignatarios nacionales del guano. El presidente Balta, en lugar de reducir los gastos del Estado para hacer frente a la crisis económica, comprendió la realización de muchas otras públicas como la construcción de la carretera Lima-Callao, el Hospital 2 de Mayo, el puente Balta sobre el río Rímac, derribó las murallas coloniales de Lima e inauguró el Parque de la Exposición de Lima,
Así también emprendió obras de gran aliento, especialmente ferrocarriles. Muy bien. Aquí no vamos a quedar. Ustedes van leyendo todo esto, lo que es la construcción del libro, mientras que yo les voy a comenzar a explicar lo siguiente. Contrato Dreyfus, ¿verdad? Imaginariamente era algo positivo para el Perú, pero nos menciona, ¿no?, de que el Estado peruano adquiría más de 200.000 toneladas de guano por un valor de 73 millones de soles, pagando 36,50 por cada tonelada. Entonces eso quiere decir que había dinero, ¿no? Había dinero porque la firma del contrato Dreyfus, que fue realizada por el ministro de Hacienda, Nicolás de Piero Lavillena, y Augusto Dreyfus, iban a obtener dinero. Pero aquí nace una crisis económica, y es algo que nos estuvo comentando nuestro buen amigo, ¿no? Esa crisis económica se origina sustancialmente por el desarrollo y derroche fiscal que el Estado provoca durante los dorados años de bonanza guanera. A fines de la década, en el año 1860, el guano empieza a perder demanda mundial en el mercado industrial debido a que surge una nueva fuente de riqueza, el salitre. El salitre era empleado por la industria europea para la fabricación de fertilizantes y pólvora. Además de los problemas económicos durante la crisis, detonaron los siguientes problemas políticos, como por ejemplo los ingresos fiscales que no cubrían gastos públicos, los consignatarios que se convirtieron en los acreedores del Estado, es decir, cobraban intereses altos. Tras la firma del contrato Dreyfus, los consignatarios que se habían enriquecido con la venta del guano fueron desplazados. Los consignatarios reclamaron sus privilegios al gobierno, siendo denegados sus reclamos. Entonces eso quiere decir que comienza una estabilidad. Y ya para el fin del gobierno de José Balta, cae en el caos y desorden hasta llegar al fin. Balta finaliza su gobierno tras ser derrocado durante un golpe de Estado propiciado por los hermanos Gutiérrez. Estos hermanos Gutiérrez, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan del primer civilismo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan del primer civilismo? Donde estos hermanos eran militares y lo llegan a fusilar. ¿Se acuerdan que les comenté? ¿Ya? Entonces, esto pasa. Llega la fusilación. Entonces, después de esta etapa, nace, ¿no?, la poderosa o el poderoso conflicto. ¿Conflicto de qué? ¿No? ¿Conflicto de qué? De nuestro famoso guerra contra Chile. Mauricio, por favor, léenos el marco teórico. Ok, profe. La guerra contra Chile, la guerra contra Chile, también llamada la Guerra de Guano, y el sa- salitre, y el salitre fue un conflicto motivado por el afán, es- expansión, expansionis- Expansionista territorial expansión- chileno. expansionista territorial chileno, detrás del Detrás. de cual estaban los grandes capitalistas ingleses y chilenos, Ligados a la ligados, explotación. ligados a la explotación del guano y el salitre. Muy A bien, listo. continuación, veremos cuáles fueron las principales causas y los pretextos que Desencadenado. desencadenaron esta guerra. Muy bien. Genial, Mauricio. Genial. Supongo que tienes que leer como con microscopio, porque las letritas saldrán pequeñas. Muy bien. Listo. Antecedentes. Dice, ¿a partir de qué año? 1860, el guano y el salitre empezaron a construir
productos de gran importancia para Inglaterra. El salitre existía en grandes cantidades solo en la provincia de Bolivia y en Tarapacá, Perú. Esto motivó una gran ambición empresarial y de este modo los territorios boliviano y peruano empezaron a ser centros de actividad para la explotación del apreciado producto, el famoso salitre. Bien, vamos a recapitular algo muy importante que ustedes tienen que tener. La guerra con Chile se llamó así, también porque era una un denominado conflicto de la guerra del guano y el salitre. Un conflicto bélico entre Perú y Bolivia, que eran aliados, frente a Chile, el cual contaba con un respaldo político, económico, militar del imperialismo inglés. Imagínense. Eso quiere decir que esos tres países ya tenían sus presidentes, ¿no? En Bolivia, Hilarión Daza Grosel. En Perú, Mariano Ignacio Prado Ochoa. Y en Chile, Aníbal Pinto Garmendia. ¿Ok? ¿Por qué se da estos conflictos? ¿Cuáles son los antecedentes, profesor? Problemas limítrofes y de interés económico, principalmente entre Bolivia y Chile. Los pretextos de la guerra con Chile fueron el impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre, impuesto por el gobierno boliviano, y la compañía chilena con capitales ingleses encargadas de la comercialización del salitre y el ferrocarril Antofagasta. Nace un tratado secreto entre Perú y Bolivia, imagínense, en el año 1873, con finalidad defensiva, el cual Chile lo entendió como un enfrentamiento, motivo por el cual declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las causas de la guerra con Chile? Una expansión del capital imperial británico, donde Inglaterra quería controlar la riqueza guanera y salitrera del Perú y Bolivia. Luego, nace la política expansionista del Estado chileno, donde quiere controlar los territorios salitreros de Tarapacá y Atacama, ¿no? Entonces, esto crea un gran conflicto debido a que estos presidentes, ¿no? Estos presidentes, en realidad, nacen y mandan a una guerra, como el combate de Iquique, el combate de Angamos, ¿no? Donde aparece el señor Miguel Grau, seminario. ¿Se acuerdan de él o no? El famoso Huáscar, ¿verdad? Entonces, nace un conflicto en el cual, comenzando, por ejemplo, con el combate de Iquique, que se da el 21 de mayo de 1879, que es un enfrentamiento naval ocurrido en el puerto de Iquique, ¿no? En el Perú, actualmente, pertenece a Chile, entre las unidades de combate del monitor Huáscar y Chile con la corbeta Esmeralda, que finaliza con la victoria peruana en la fase inicial de la campaña naval de la Guerra del Pacífico o Guerra del Guano y el Salitre. ¿Ok? El 8 de octubre de 1879 teníamos un enfrentamiento naval ocurrido en la punta de Angamos, cerca de Mejillones, Bolivia, actualmente que pertenece también a Chile, entre las unidades de combate del Perú y Chile, que finalizó con la victoria chilena. En la fase decisiva de la campaña naval de la Guerra del Pacífico, dio a Chile el control de las costas peruanas con la captura del monitor Huáscar. Es aquí donde tenemos que recordar a un gran personaje, a Miguel Grau Seminario, ¿verdad? El caballero de los mares y designado peruano del milenio. El almirante Miguel Grau participó en la Guerra del Pacífico teniendo a su cargo al mando del monitor Huáscar en los combates de Iquique, ¿verdad? Y sobre todo también de Angamos. Ahora, no solo este conflicto, muchachos, no solo este conflicto fue netamente marítimo, sino también fue terrestre, ¿no? Existieron campañas terrestres de la Guerra del Pacífico, donde los chilenos en el desembarco de Pisagua realizaron un fuerte bombardeo en el puerto de Pisagua, donde la defensa aliada al mando de Recabarren fue derrotada, donde las tropas chilenas desembarcaron y tomaron Pisagua y se produce el heroísmo de Ceballos de Ruiz. Teníamos la batalla de Germania, donde el ejército chileno, al mando de Vergara, derrotan Sepúlveda, ¿no? Escapando de morir el teniente boliviano Gómez. Tenemos la batalla de San Francisco y Dolores, ¿no? Donde el general Buendía fue derrotado por el chileno Sotomayor.
El presidente boliviano Hilarión Daza envía una guarnición de 3.000 soldados a reforzarlos a los peruanos que estaban en Tarapacá. Sin embargo, a la altura de la quebrada de Camarones, estos reciben la orden de regresar a Arica, defeccionando cobardemente debido a su derrota al presidente Prado, donde destituyen a Juan Buendía como general en jefe y su reemplazo nombró a Lizardo Montero, donde se produce el heroísmo del comandante Ladislao Espinar, la famosa batalla de Tarapacá, ¿no? Donde se produce la victoria del ejército peruano al mando del jefe del Estado Mayor, Manuel Belisario Suárez y Vargas, apoyando a Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Tenemos a Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Juárez, que consiguieron que los enemigos huyeran de la zona, triunfo que se dio gracias a la brillante estrategia del coronel Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, le decían, ¿verdad? Que destacó el indio cosqueño Mariano de los Santos, quien logra capturar la bandera chilena a pesar de la victoria, lamentablemente, donde se pierde la provincia salitrera. Batalla de Los Ángeles, en 1880, donde las tropas chilenas al mando de Baquedano desembarcan en Hilo, en Moquegua, y derrotan a los peruanos dirigidos por Andrés Gamarra. Tenemos la batalla del Alto de la Alianza en el año 2 meses después, ¿no? El 26 de mayo de 1880, donde se desarrolla en la meseta de Tacna, ¿no? Baquedano vence a los aliados, Perú y Bolivia, dirigidos por Campero y apoyado por Montero, por Cáceres, por Bermúdez y por Víctor Fajardo, donde las tropas bolivianas se rinden y regresan a su país y se retiran definitivamente de la guerra, quedándose solo el Perú ante la agresión chilena. La batalla de Arica. ¿Se acuerdan, verdad? ¿De quién se lanzó del Morro de Arica? El coronel Francisco ¿qué? Francisco Bolognesi, ¿verdad? Sí, Francisco Bolognesi. Muy bien, ok. Fue una batalla denominada como la batalla del asalto y la toma del Morro de Arica, ¿verdad? Heroica defensa de la plaza y el Morro de Arica por parte del coronel Francisco Bolognesi y sus oficiales, y se produjo el 7 de junio de 1880. Fue el último mayor enfrentamiento bélico entre la campaña terrestre de Tacna y Arica durante la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, ¿no? Tras la derrota del ejército peruano en Arica y la muerte de Bolognesi, de Ugarte, Inclán, Arias Araiz, More, quienes sucumbieron ante los hombres de los lagos y Baquedano, la orden chilena fue: hoy día no hay prisioneros, y los chilenos aplicaron el infame repase. A todos los heridos, solo quedaron con vida los prisioneros extranjeros, entre ellos el argentino Roque Sáenz Peña, quien más tarde llegaría a ser presidente de Argentina y relataría las atrocidades de los chilenos en aquella sangrienta jornada. ¿Ok? Se da el fin de la guerra con un tratado, el famoso Tratado de Ancón, ¿no? Que era un tratado de paz y amistad entre las repúblicas de Chile y del Perú, que ponía fin al conflicto de los que había enfrentado en el año 1879-1883, que fue firmado por los representantes de Chile, Jovino Noboa Vidal, y de parte del Perú, José Antonio de la Valle, en el año 1883 en la ciudad de Lima. Las consecuencias más grandes que nos trajo la guerra con Chile fue pérdida de territorio, ¿no? Perdimos Tarapacá, Tacna, Arica, por 10 años incluso. Perdimos la riqueza de la salitrera, tuvimos una destrucción del aparato productivo, evidenciado por la destrucción de haciendas, puertos, industrias, vías ferreras, pérdida de dinero que se llevó Chile en cupos, impuestos y exoneraciones, ruina financiera, depreciación de la moneda peruana, destrucción del gran número de barcos mercantes, destrucción de la flota naval, pérdida del ingente capital peruano en los 3 años de guerra, profunda crisis y declive espiritual, traumático decaimiento ciudadano y dolor profundo por el trastorno y hundimiento del país, pérdida de valiosos objetos de ciencia, artes, literatura, llevado como botín de guerra, destrucción de los centros de cultura, como por ejemplo la Universidad San Marcos, la Biblioteca Nacional, la Escuela de Medicina de San Fernando y el incendio de la Biblioteca de Ricardo Palma.
Y por último, el saqueo de los principales centros de cultura, perdiéndose valiosos libros y documentos históricos. ¿Ok? Bien, hasta aquí no vamos a quedar. Vamos a comenzar a trabajar nuestros pequeños conceptos. Recuerden que solo estamos hablando de los antecedentes, causas y pretextos que sucedieron. Así que esta clase ya saben que lo van a poder encontrar en la plataforma virtual y es un repaso de todos los tres contextos, ¿verdad?